Bueno, he provocado una sonrisa en nuestro invitado, nuevo colaborador en la Biblioteca Secreta. David Felipe Arranz, bienvenido. Muchas gracias, Cristina. Un placer enorme estar aquí, contando secretos. Contando secretos. Fíjate que disfrutaba yo con las charlas cuando estrenabas un libro. Bueno, pues ahora te vamos a tener. No solo el aquí CNI con tiene nosotros. secretos, nosotros tenemos Claro. aquí los grandes escritores con cosas que la gente no sabe porque ellos tampoco querían contarlas, vamos a decirlo así. O sea, que vas a cortar unos cuantos trajes de los clásicos. Voy a cortar trajes y voy a contar por qué creaban tan bien en circunstancias muy peliagudas, en muchas ocasiones. En muchas ocasiones. Bueno, has arrancado por el más grande. A ver, no podía ser de otra forma. Es el genio de la literatura universal junto a William Shakespeare, que será nuestro siguiente invitado, entre comillas, en presencia. Pero sí, Cervantes tiene unas características que le han convertido, además, indiscutiblemente, desde hace siglos, el mejor escritor de la literatura universal. Lo que pasa, Cristina, que sabes que en España no somos muy de defender lo nuestro y nos dejamos que nos coma la tarta. De eso vamos a hablar también esta temporada, ¿eh? Claro. De esas leyendas negras y de Sí. esas creencias que tenemos los españoles y que arrastramos desde hace siglos. ¿Por qué es tan genial? ¿A qué lo debemos? Cervantes yo creo que lo definió muy bien Ortega y Gasset, lo define como, y fijaos qué bonito, un español profundo y pobre que anduvo por los caminos del mundo ocultando bajo la sonrisa más cortés el corazón más dolorido. Cervantes tiene la tragedia y la alegría en una sola persona. Tiene el imperio de Carlos V, los ejércitos, el soldado y la melancolía de Felipe II, porque le pilla toda esa parte final del siglo XVI, entonces en él se encuentran esas dos facetas, lo alegre, lo triste, lo triunfalista con lo melancólico, y es una combinación explosiva, o sea, porque tiene las imperfecciones humanas y la genialidad de un hombre que batallando, siendo, luego lo vamos a ver, al caballero real, que era un tipo que, bueno, las fanegas de trigo las recogía para el arma de Invencible, hacía muchas cosas, y no cabe en la cabeza humana que un tipo que estaba tan ocupado escribiese tanto y tan bien. Ese es el milagro, ¿no? Es el milagro. Oye, ¿por qué estuvo preso en Sevilla, en Valladolid? ¿Qué le ocurrió? En Valladolid pasó que, bueno, él vivía con dos hermanas suyas, una era un poco liberal, vamos a decirlo, la otra estaba más consagrada a Dios, pero tenía una hermana muy liberal. Y luego estaba también con una hija natural que se decía, una hija natural, y tenía su sobrina. Eran las Cervantas. Y Cervantes vivía... mujeres. Pero sí, es que él tenía el club de las mujeres, quiero decir, él escribía también porque la inspiración la tenía en el salón de su casa. Entonces, como había tanto follón, apuñalaron aquí en la calle Miguel Íscar, donde está ahora la Casa Cervantes, que sabemos que es por este hecho, en julio de 1604, apuñalan a un hombre a orillas del Esgueva, lo llevan a la casa de las Cervantas porque estaba agonizando, y claro, llega la policía y dice, ¿han sido estas mujeres? ¿Seguro? Y el tipo, que estaba en una refriega de amores y todavía vivía, le decían, oiga usted, ¿quién ha sido? ¿Quién le ha apuñalado? No decía nada. Y dijeron, pues con las Cervantas a la cárcel. Y estuvo 2 días en la cárcel, el pobre don Miguel. Ay, pobrecito. Y eran inocentes. Mira, estamos viendo... Hombre, estamos viendo a Fernando Fernán Gómez, sí, en Don Quijote cabalga de nuevo, que yo creo que Fernando Fernán Gómez ha sido, por la voz que le prestaba, ¿te acuerdas de los dibujos animados? Bueno, sí, pues sí, la voz de Fernando Fernán Gómez, así con esa oquedad. Y además, el año que viene son el centenario, lo celebraremos, del nacimiento de Fernando Fernán Gómez. Bueno, pues para mí ha sido Fernando Fernán Gómez, ahí lo vemos con María Fernanda Docón, que hace de Dulcinea, que también tiene su enigma. ¿Cuántas veces aparece Dulcinea en el Quijote? Que es una pregunta que se hace siempre todo el mundo. De trivial, es una pregunta Señoras y señores, ninguna. Está evocada, está rememorada, está comentada, está ahí, pero Cervantes nunca jamás tiene ninguna escena donde aparezca Dulcinea del Toboso. ¿Cómo te quedas? Oye, pero bueno. Para que veas la de secretos que tiene esta biblioteca nuestra. Sí, 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 esto es un comienzo. Esto es un comienzo de lo que les espera. Yo creo que la gente está en la silla que no se puede ni rebullir. O sea, con esta exclusiva que hemos dado, señoras y señores, Dulcinea del Toboso, exclusiva, sale 0 veces. Muchas gracias. Entonces, como él es un romántico, es un neoplatónico, es un tipo que estaba enamorado con el propio Cervantes, pues está, vamos a decir, en el aire. Pero Dulcinea
como pues tal. estaba bueno, pues es la vecina. Oye, ¿qué ideas políticas tenía Cervantes? Cervantes es un tipo muy avanzado para su tiempo. Él estudia en las escuelas de humanidades de la época. Había una escuela de estudios de humanidades en Madrid que la regentaba Lope de Hoyos, que eran maestros pues, que vivían de enseñar a los niños pequeños. Eran colegios particulares. Había familias que decidían, junto con los jesuitas, que sus hijos estudiaran, como ahora, pues yo quiero que mi hijo estudie en una escuela privada que no sé qué. Pues él fue al maestro Lope de Hoyos y el maestro Lope de Hoyos era de la escuela erasmista, es decir, la corriente erasmista. ¿Quiénes eran los erasmistas, David? Unos librepensadores que, bueno, la Iglesia estaba un poco mosca con Erasmo de Róterdam, sus ideas avanzadas, porque decían, esta gente que está todo el día de beaterías y no sé qué, todos los exvotos que coleccionaban, ¿te acuerdas?, brazos y piernas de cera, los colgaban en las iglesias, todo este mundo, Erasmo apelaba a la razón. Y Miguel de Cervantes, de pequeñito, aprendió con los maestros humanistas, que eran los que se cuestionaban, caló, ¿no? hombre, Sin duda. es que tú Pues fíjate, algo con de su 7, vida. 8 años, 9 años, 10 años, que tienes unos grandes maestros del erasmismo, les enseñaban el latín, leían un montón. Ahora que acoges a un chico y le haces que lea un libro y se cae de la silla. Bueno, pues en la época lo que hacían era leer muchísimo, muchísimo, porque era la lectura la herramienta que tenían ellos. Oye, más secretos. Antes has hablado de Dulcinea, del Quijote. Cervantes, dices que era un romántico. Sí, sí, ¿Qué un prerromántico. Un prerromántico. ¿Qué pensaba del amor? Bueno, pues para que veas lo que eran los matrimonios de la época, se casa con una mujer que todo apunta a que no estaba verdaderamente enamorado de ella, porque Catalina de Palacios apenas aparece ni nombrada, ni evocada, ni viviendo con él cuando ocurre el episodio de Valladolid, no estaba su mujer. La gente dice, ¿pero dónde estaba esta mujer? ¿Dónde estaba Catalina de Palacios, con la que se llevaba 18 años? Señoras y señores, pedazo de matrimonio del corazón de la época, de las revistas del corazón. Imagínate... Porque no eras que le ha hecho... Paloma Barrientos, sino... Claro, o sea, tú imagínate las portadas que hubiera ocupado en este momento. Bueno, pues era una mujer con la que yo creo que Cervantes no empastaba bien. Cervantes se buscaba la vida en Nápoles, antes de casarse, cuando era jovencito, pues tuvo sus pillerías, vamos a decirlo así. Y hay algún testimonio, sobre todo cuando estaba con su hermano Rodrigo, que era muy enamoradizo, pero en la época no se casaban por amor, tú lo sabes. Claro, que llegaban allí, se arreglaba las familias, de, oye, pues mira, cásate con mi hija, que así hacemos migas y nos compramos unos terrenitos y hacemos unas cosas. Lo del amor era otra cosa. Lo del amor vino después a estropearnos a todos un poco la vida, pero ellos estaban más tranquilos, hay que decirlo. Oye, ¿existió Don Quijote? Hay una teoría muy bonita y yo que intento pensar que fue así, que dice, han encontrado unos documentos, en concreto de un tal Rodrigo Quijada, que era del campo de Montiel, que se peleaba con sus vecinos con unas armaduras encima. Es decir, y esto ocurre justo en los años en que se está escribiendo, que Cervantes está escribiendo Don Quijote. Hay unos documentos, hay incluso unos historiadores que defienden con archivo nacional que Don Quijote existió y que, caramba, qué casualidad, que en el campo de Montiel, Rodrigo Quijada resulta que se arreaba unos golpes a caballo y con armaduras con sus vecinos del campo de Montiel. Es verdad que por ideas menos románticas, porque era por las lindes de las tierras, esto es mío, esto es tuyo. Era más crematístico. Era más crematístico, más práctico, se montaba en el caballo y tenían unos accidentes terribles, te puedes imaginar. Entonces, pero mucha casualidad, como dices tú. Es mucha casualidad, sí que creo que existió. Ahora, otros dicen, no te lo pierdas, que esta es mejor, que era su suegro, porque como no tenía mucho interés en Catalina de Palacios, el señor Palacios, pues decía Cervantes que le dio por hacer ahí a Don Quijote. Pero bueno, yo creo que puede ser una síntesis, porque es tan real, o sea, Don Quijote es tan tangible, tiene emociones tan humanas que dices, se tiene que haber por lo menos inspirado en alguien, ¿no? Y claro, con esos datos sobre la mesa podemos decir que sí. Bueno, la biblioteca secreta. La de cosas que hemos contado. La de cosas que hemos contado en este lunes y las que nos esperan por conocer. Yo creo que con lo de Dulcinea se han quedado en la silla. Rotos, No me rotos con Dulcinea. Gracias, David. A ti, bienvenido. Cristina.